Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de nuestro Red Fertility Podcast. Aquí, como siempre, está Yajaira Rosó. Diego Jiménez. Y Erili Marmolejos. Hoy tenemos un programa súper interesante y como pueden ver tenemos una invitada, que no es una invitada porque ella es parte del Team Red. Del Team Red. Desde el inicio. ¿Cómo? Es parte de nosotros. Claro que sí, es nuestra niña pequeña de Red, pero no se dejen engañar porque está muy bien preparada. Sí. Tiene mucho Y conocimiento. Claro que sí, es nuestra psicóloga Dawilda, bienvenida. Bienvenida nuevamente. Hola. Aquí estamos de nuevo. Sí, claro que sí. De verdad que para mí es más que un placer poder estar aquí con ustedes y compartir con este público maravilloso, ¿verdad? Así que ya como Erilis mencionó, mi nombre es Dawilda Abreu, la psicóloga de la familia Red. Así que estamos para servirles. Yo creo que fue uno de los capítulos más vistos, porque cuando Dawilda sale en nuestros episodios fue un boom. Sí. Como dice el buen dominicano. Sí. Fue un boom. Bueno, ahí está la psicóloga y la gente decía y comentaba, ¿de dónde salió esta muchacha? Esta Tan muchachita. buena ahí es el clavo. Sí, y hay uno de los episodios en el que vayan a buscarlo, donde dice conoce nuestro equipo, que ahí hacemos la historia. Yo le conté a Dawilda cómo fue el método de elección de ella y es una historia muy bonita de cómo ella fue parte de nuestro Team Red. Antes de comenzar con nuestro tema, que como pueden ver es de psicología, o sea, vamos a hablar de esa parte psicológica hoy, de una parte muy importante en la pareja. Antes queremos agradecerles todos los feedbacks tan buenos que hemos recibido del episodio anterior, que Sí, gustó buenísimo. muchísimo, Sí, señores. Tenemos que hacer de una segunda verdad que parte. gustó muchísimo y quedaron muchísimas preguntas pendientes. De hecho, todavía en mi DM me mandan preguntas directamente a mí, no sé si ya en la parte de red. Mandan muchas preguntas que quisieran que les respondamos y que volviéramos a hacer ese programa tan chulo que hicimos el sábado pasado. Lo que pasa es que fueron como vivencias, eran Sí. preguntas que muchas mujeres la tenían dentro de su Y cabeza. hombres. Y hombres. Y hombres también. Entonces se dieron la talla de hacer las preguntas, se les respondieron esas preguntas, por eso gustó mucho ese programa y vamos a seguirlo haciendo. Fue muy interactivo, es como que la familia Red se siente incluida también como parte del podcast, así Sí. que sigan dejando todas sus interrogantes por cualquiera de las vías de nuestras redes Que sociales nosotros lo vamos a leer. para que nos ayuden porque viene una segunda parte de ese programa tan chulo que tuvimos. Y que tanto gustó. Claro. Sí. Claro Vamos que sí. entonces al mambo de hoy. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante dentro de la fertilidad como tal, porque vamos a abarcar la parte de la acción, como digo yo, la parte de la sexualidad y los trastornos que ésta puede presentar y esto puede llevar a lo que es una infertilidad. Porque como bien sabemos, para poder procrear un bebé, pues necesitamos esa parte activa, que es la parte de la sexualidad, y cuando ésta se ve afectada, pues entonces va a traer como consecuencia problemas de fertilidad. Puede ser que el individuo esté bien hormonalmente, que la mujer esté bien hormonalmente, tenga las trompas permeables, la matriz esté bien, pero no puedan tener un buen desempeño sexual. Entonces esa sea la causa de infertilidad y para eso también tenemos lo que es el tratamiento y el manejo y hemos Claro. invitado a nuestra querida psicóloga para abordar ese tema. Sí. Claro que sí. No, realmente es un tema muy importante porque realmente, lamentablemente, las disfunciones sexuales, casi las personas que la padecen, casi no buscan ayuda. Y mayormente a la parte donde recurren a los médicos, ginecólogos, urólogos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van allá le hacen todos los análisis pertinentes y no se encuentra nada. Entonces, para esa persona puede ser un tanto chocante cuando le dicen, tiene que ir donde una sexóloga o un sexólogo. Un psicólogo, sí. Exactamente. Entonces, sí. Pero antes, ¿verdad? De poder iniciar sobre ese tema, es importante que la gente pueda entender que una disfunción sexual, para que así pueda entender, ¿no? ¿Verdad? Para que así no el pueda concepto. entender. Entonces, una disfunción sexual es lo que es la ausencia, una modificación de una o varias de las respuestas o de las fases de la respuesta sexual, lo cual de una forma u otra pues va a afectar que la relación sexual de esa pareja pues sea satisfactoria. Entonces, cuando una persona está, vamos a llamarle sana, que no tiene una disfunción, pues debe de pasar esas 5 fases sexuales durante el proceso, ¿verdad? Durante el acto. Exactamente. Entonces, dentro de esa, lo que es el deseo,
la excitación, la meseta, el orgasmo y también lo que es la resolución. Entonces, ¿qué pasa? Que como mencionaba la definición, cuando una persona pues tiene una disfunción, pues de una forma u otra, pues tiene una disminución de una de esas. Entonces, es importante tener en claro esta definición para entonces después de ahí partir con los siguientes términos. Y hay algo importante en cuanto a las disfunciones sexuales. Generalmente se cree que solamente es el hombre, porque si el hombre no eyaculó o eyaculó muy rápido o no tuvo erección, es lo palpable. Pero una mujer puede también tener disfunciones sexuales, porque puede tener trastorno de vaginismo que no permitan que ocurra una penetración. Entonces eso también es una causa de infertilidad. Claro que sí, ¿no? De verdad que sí. La única diferencia de eso es que mayormente a consultas van las mujeres cuando sienten ese malestar. Es muy raro, o Diego me puede contribuir, ¿verdad?, en esa parte, que un hombre vaya y que, tengo eyaculación precoz. Bueno. O que diga que tiene una disfunción eréctil cuando bañe porque el problema ya de verdad está muy avanzado. Sí, lo que pasa es que el hombre dominicano lleva en su lomo una idiosincrasia más que todo de un desempeño, que es la parte que afecta más al hombre, el desempeño sexual, porque es una disfunción. Exacto. Y ahí va pasando desde la hombría, desde tratamientos empíricos, de tratamientos medicamentosos, desde inventar formas autosolucionables, que cuando ya no sucede ninguno de ellos va a la consulta. Sí. Y cuando va a la consulta ya es porque tú puedes hacer algo, pero nunca se van sin tratamiento. Claro. No, y usted sabe, Diego, que también el término de la vergüenza, el pudor, muchas veces hacen que el hombre no quiera buscar ayuda, puesto que lamentablemente le han dado mucha prioridad al pene, ¿verdad? Entonces, debido a esto, cuando el hombre se ve afectado, entonces se siente menos hombre, entonces la vergüenza de mencionarlo. De hecho, esa es una de las principales causas por las que el hombre no va a la consulta de fertilidad. Exacto. Porque automáticamente al hombre, claro, sabemos que las disfunciones sexuales puede ser una causa de infertilidad, pero no todos los pacientes o todas las parejas que tienen problemas de fertilidad es por disfunción sexual. Exacto. Entonces, se relaciona mucho el hecho de que si no tienen hijos, pues es porque hay una disfunción sexual. Entonces, eso hace que el hombre no vaya a consulta. Y cuando tú le pides un espermatograma, ahí peor, porque entonces dice, no, pero es que yo funciono bien. Claro, puede funcionar bien y el esperma no estar en las mejores condiciones. Claro. Sí, es por eso que cuando el paciente ya tiene su disfunción, y creo, y desmiéntame, si en la población cuando se habla de disfunción le pasa al hombre por la cabeza, nunca le pasa a la cabeza a la mujer, que es el hombre que tiene un trastorno en sus erecciones. Casi siempre es lo que se piensa. Pero hay varios tipos de disfunciones sexuales que la vamos a abundar más para adelante. Y respecto a eso de la normalidad, Dawilda, en una pareja, ¿qué es lo normal? Que nosotros, o sea, ¿qué pareja puede decir, mira, tengo problemas con la parte de la intimidad porque no es lo normal? Exacto, no, mira, realmente es una muy buena pregunta, porque para poder diagnosticarte con una disfunción sexual, la persona tiene que cumplir con un criterio, ¿verdad? Tanto el psicólogo como el psiquiatra, pues nos amparamos de un DSM-5 y de un CIE-10 para poder diagnosticar a una persona. Esos son como traductor. Exacto, ese es un manual de psicología. Entonces, ambos, los cuales, y psiquiatría, los cuales nos ayudan a poder diagnosticar a las personas. Ahí están todos los trastornos. Entonces, eso no permite, ¿verdad?, tener como una mayor profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona se ve afectada con esta condición, es importante tomar en cuenta qué tanto le ocurre dicha problemática y también el tiempo que tiene. Primero, sin duda alguna, hay que descartar lo orgánico. Por un ejemplo, si un paciente va donde mí y yo lo primero que le pregunto, ¿fuiste al ginecólogo o al urólogo? Si me dicen que no, lo refiero, ¿verdad? Claro. Para descartar esa parte. Entonces, ya luego, si no tiene nada, entonces se le verifica el tiempo que tiene, o sea, qué tanto le ocurre, porque según el DSM, ¿verdad?, dice que tiene que tener como establecido 6 meses como mínimo para poder diagnosticarlo. Y
que esta persona también pues debe de tener o esta afección le ocurre ya más de un 60% en adelante. O sea, del 60% de las veces de los encuentros sexuales. Exactamente, es decir, que si una pareja tiene relaciones sexuales 10 veces, entonces ya de 6 veces en adelante ya tiene que buscar ayuda. Ok. Eso es bueno que se lo lleven a la casa, bueno, que están en la casa mirando, porque muchas veces cometen el error de que empiezan a dejarse llevar por la influencia de la comadre, de la amiga, de la tía. Ujú. Entonces eso va creando en su psiquis un problema que a veces es difícil revertirlo hacia atrás. Y qué bueno que hablas de lo orgánico y lo psicológico, porque muchas veces entramos en intrusismo. Sí. Intrusismo de automedicar o si no de ser psicólogo o sexólogo, donde a veces no manejamos por completo dicho tema. No sé si pasa también con No, ginecología. lo que pasa con la ginecología aquí es diferente porque las mujeres lamentablemente no conocen su sexualidad. Sí. O sea, yo he tenido pacientes que me llegan y me dicen, no, yo tengo 40 años y yo nunca he tenido un orgasmo. Ay, Entonces tanto ya tiempo ahí también. empieza la dificultad porque a nosotras en nuestra crianza se nos vende el sexo como algo malo. Exacto. Y entonces, al vendernos el sexo como algo malo, tú ves que la primera vez siempre te dicen, va a doler y vas a sangrar. Y en realidad no pasa así en todas las mujeres. Hay mujeres que tienen Ujú. himen complaciente y no va a pasar nada de eso. Exactamente. Entonces, es una cultura de desaprender para aprender. Porque ella tiene que aprender a conocerse y todas estas cosas no son normales. Exacto. Eso, bueno, yo tengo relaciones porque mi esposo dice, pero no, tiene que ocurrir una fase de lubricación y tú la ves que van a la consulta porque tienen irritación, porque tienen laceraciones, pero es precisamente porque no conocen su cuerpo, no saben cuáles son sus puntos erógenos, no permiten que Ujú. se desarrolle el acto sexual de manera agradable para ella, porque a ella le enseñaron que eso es malo. Y ya su Claro. subconsciente está en que eso es malo. Sí, y tú sabes también qué pasa en el caso de las mujeres, que cuando una mujer da a conocer que sabe mucho también de sexualidad, también la catalogan como una persona que es muy experimentada. Entonces, Exacto. por Y decirlo ese- bonito. Exacto, por decirlo bonito. Entonces, Ese es otra arma de doble muchas, filo. exacto, muchas veces algunas quieren verse de que como muy inocente, que desconocen porque eso le da como pureza. Pero realmente el conocer tu cuerpo no te hace una persona De menos ¿verdad? moral, de menos valores. Exactamente, porque es tu cuerpo y tú tienes que conocerlo, porque si yo no conozco mi cuerpo, ¿cómo yo voy a instruir a mi pareja en dónde me gusta, dónde me gusta, dónde no me gusta? exacto. Así Entonces, No, por que tienen que eso. adivinar. sí. Y Qué aquí no se difícil, juega la ¿no? adivinanza, porque No, es que hay mujeres que tienen punto erógeno en el cuello, pero Exacto, hay otras que son no. en el pezón, o otra en el dedo con el pie, como le digo yo, Exacto. relajando a la paciente para romper un poquito Exactamente. el hielo. Pero en realidad es uno que tiene que aprender a conocer su cuerpo. Y el no disfrutar el acto sexual también es una Claro. disfunción. Desde el disfunción, centro claro que de sí. red, desde el centro de red, de la parte de nosotros, a los hombres que nos están viendo, esos hombres que usted encuentra una muchacha que se conoce su cuerpo, que disfruta su sexualidad, eso es un punto a favor. Así que Totalmente. si estamos buscando Concuerdo. fecundar, si estamos buscando llegar a una fecundación y esa mujer tiene, como dicen por ahí, el fuego acelerado, aprovechelo. Sí, de verdad. Diego siendo Diego. Claro. Yo creo que ya Lo toda grande la que no se audiencia puede lo editar, conoce. señores, pero ese es Diego siendo Yo creo que ya la audiencia lo va Claro. conociendo. Bueno, Pero es el pero rompehielo nuestro. una realidad que no se puede escapar dentro de la fertilidad es que cuando una pareja está sosteniendo relaciones y la mujer tiene orgasmo, tiene más probabilidad de embarazarse, porque esas contracciones rítmicas que ocurren en Exacto. el orgasmo de la mujer hacen que ese espermatozoide llegue más rápido. Y existen una serie de cambios durante el acto sexual, que la lubricación, que es que el cervix se va un poquito hacia atrás para que ocurra una buena penetración, y todo eso favorece al Claro acto que sí. de la fecundidad. Y desde el punto de vista del hombre, hay mayor excitación, mayor semen se evacúa dentro de la vagina y hay aumento de la cantidad de embarazos. Exactamente. Eso es a favor en todos los puntos Muy de vista. interesante. Y una pregunta respecto a lo más frecuente, por ejemplo, en urología, ¿cuáles son esas disfunciones que tú más ves en la consulta
y la resolución de ellas, cómo se dan ya también desde la parte psicológica. Bueno, en urología lo más frecuente son las disfunciones eréctiles, la más frecuente la disfunción eréctil, o sea que el pene no tiene erección. ¿Y cuáles son las causas principales de esa Las disfunción? causas, hay causas orgánicas, hay causas psicológicas, las causas funcionales, donde por un trastorno vascular o ya sea por ansiedad, que esa es la parte, aparecen y no importa la edad, si acaso le pasa por la cabeza, no importa su edad, puede aparecer en cualquier momento. He tenido pacientes de 19, 20 años que se llenan de una ansiedad tan fuerte cuando van a tener en contacto con alguien que lo ha deseado tanto, que hay demasiada liberación de cortisol y entonces viene una adrenalina, un bloqueo y entonces es chocante porque no tienen una erección, se sienten que no son hombres y creo que hasta una vez recuerdo que hubo uno que tenía idea suicida de no poder tener ese desempeño. Claro. Entonces, también además de la disfunción eréctil están los trastornos de la eyaculación. Hay eyaculaciones prolongadas, el paciente no eyacula por más concentración que le imponga, por más deseo, por más erección firme que tenga, el paciente no llega al orgasmo masculino. Está también la eyaculación precoz. Estos pacientes que cuando van a tener un contacto sexual, bajándose el pantalón, ya eyacula. O pacientes que antes de la quinta penetración ya han eyaculado, entonces no hay una cierta cantidad de semen que pueda ser la cantidad necesaria para que llegue y fecunde. Son y las que tres la pareja principales. tampoco quizás entonces va a llegar al proceso de su disfrute de la mujer. Y allá viene el problema después que por esa disfunción del hombre llega la disfunción de la mujer porque la mujer se torna más frígida. Entonces no hay como si fuera un sinergismo de entre ellos dos y se va estropeando la sexualidad en general. Claro que sí. Y a nivel psicológico, ¿cómo se aborda esos casos de, como mencionaba Diego, tanto de la disfunción eréctil como de los casos de los trastornos de la eyaculación? Sí, mira, realmente, mayormente cuando un paciente, Diego, ya tiene lo que es una disfunción eréctil, muchas veces detrás de esa disfunción eréctil ya venía arrastrando una eyaculación precoz. Mayormente, exactamente. Casi esos dos trastornos casi tienen cierta comorbilidad. Cuando la eyaculación precoz lamentablemente no es tratada, pues puede tener una comorbilidad con la disfunción eréctil. Entonces, por eso es importantísimo que la persona pueda acudir a consulta, ¿verdad? Para entonces empezar a descartar lo que anteriormente he mencionado, tanto lo orgánico como también lo psicológico. Entonces, en la parte ya psicológica, se va a abordar al paciente como un caso único, o sea, dependiendo de la problemática del paciente que tenga. ¿Por qué? Porque como mencionaba Diego, existen muchas causas orgánicas, pero también así existen muchas causas psicológicas, que es el estrés, el miedo a no hacerlo bien, a que tengo que ayudarla a que llegue al orgasmo obligatoriamente, el miedo a la misma ejecución de que cómo yo me veo sexualmente, si mi pene es el adecuado, o sea, mucha presión que se hace la persona a sí mismo también, por ejemplo, si esa persona fue violada, si esa persona pues tiene una baja autoestima. O sea, son muchas cosas que va a influir en que una persona pueda tener una disfunción sexual. Y también, como mencionaba Yajaira, también tener una educación sexual muy rígida desde la casa, donde te meten la religiosidad, ¿verdad? Sí. Tan rígida, con miedo. Tú sabes, entonces todo eso va a interferir o a provocar que también pueda haber una disfunción sexual. En el hombre pasa mucho también que cuando va a tener el contacto sexual viene la ansiedad y se lleva. Primero, que si va a tener o no tener una erección. Exacto. Segundo, si va a complacer a la pareja. Tercero, si va a poder lograr una eyaculación. Cuarto, que ya se quede la pareja bien satisfecha con todo lo que haya hecho. Todo se lo llena de duda y viene una disfunción. Entonces, si tú tienes una paciente que quieran tener una pareja, que quieran tener un embarazo, y el hombre tiene ese problema, por eso es que cuán importante la pareja debe de ver. Si en cada consulta preguntar, porque a veces cometemos el error de no preguntar, pero yo sí pregunto. Tuve una pareja que quería salir embarazada y tenían un contacto sexual al mes.
para ellos normal era tener un contacto sexual al mes. Entonces yo dije, así va a ser imposible que ustedes puedan... Bueno, Muy que difícil. que lo agarren Que en sea muy plena precisa. ovulación. Ay, Ay, ¡ta! Muy difícil. Entonces, si tenían problemas y que en ese único contacto vierta la gran cantidad de semen o que demore aquí en la vagina esos días que pueda llegar a fecundarse, es difícil, es difícil. Claro que sí. Dawilda mencionaba algo importante y que yo entiendo que para el hombre es mucha presión. Tú decías, está pendiente de cómo me veo, de que si el pene es el adecuado o de la imagen que tiene esa mujer o la expectativa que quizás Exacto. tiene por lo que se ha dicho en la sociedad. O sea, y eso no es nada nuevo. Siempre escuchamos el tamaño del pene, qué tan Sí. importante ¿Qué tan es, importante es? que si eso determina el desempeño. Entonces, eso es un mito. Sí. Quiero que ustedes ahí me aclaren. Pero más que un mito, es una presión que yo siento que al hombre le tienen con ese tema. Sí, Claro. El tamaño del pene normalmente en su erección debe de tener unos 13,9 centímetros en erección. O sea, en ese rango, 13,9 centímetros, y en estado de flacidez, cuando no está en erección, vale la aclaración, debe de llegar hasta 9 centímetros. Esa es la media. Hay Exacto. hombres que tienen un pene más pequeño, hay hombres que exceden esos 13 centímetros, esos 14 centímetros, pero ya eso va a depender de cómo se conozca Claro. esa parte sexualidad con la mujer. Porque tiene un pene de 11 centímetros y la mujer se complace y ambos tienen una sexualidad muy abierta, eso no es del todo. Claro, no, y que realmente, como Erilis mencionaba, realmente eso es un mito, de que el tamaño del pene importa. Y también, lamentablemente, nosotras las mujeres hemos contribuido a ese mismo mito cuando lo decimos, no, porque tiene que ser grande, tiene que tenerlo grande, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, de una forma u otra, el hombre se ve presionado cuando dice, contra yo no desempeño. tengo esa expectativa, yo no la tengo tal vez de ese tamaño. Claro. Pero realmente, Dios fue tan favoreciente con nosotras las mujeres que nos dio un órgano que Es muy adaptativo. exactamente, y que también nos dio como ese organito pequeñito ahí, el cual tiene la única función de darnos placer, que es el clítoris, ¿verdad? Exacto. Entonces, la gran mayoría de los orgasmos casi son clitorianos, La mayoría. no vaginal. Entonces, ¿Qué significa eso? Explícalo un poquito, porque quizá algunas personas no entienden El a qué tú te orgasmo refieres. clitoriano, ¿cuál es? ok, el orgasmo clitoriano es aquella estimulación que se le hace al clítoris, que no hay un corto, ¿verdad? No hay una penetración. Exactamente, ya entonces el vaginal sí es cuando hay coito, entonces la vagina, ¿verdad? Eso es menos frecuente. Claro. La vagina no tiene como tantas terminaciones nerviosas. En sí, las que tiene son la parte del mismo clítoris. O sea, Ya. La las parte que tiene está en el del vestíbulo, en la puntoje. entrada. Exactamente, del puntoje, Exacto. que eso está como a 2 centímetricos, que o sea, que usted está con un dedito, ¿verdad? Que no se O sea, necesita aquel tamaño. exacto, lo que más se necesita es tú conocer a tu pareja, saber lo que le gusta, que sea tu pareja, como mencioné ahorita, si a ella le gusta que sea tocado de esta forma, pues que Exacto. tengan esa comunicación Que para hablen, que se eso. hable. Exactamente, incluso muchas veces se le da mucha prioridad al coito. Sí. Entonces Sí. la sexualidad es mucho más que un coito, también es Es más que una caricia, penetración, también claro. es beso, también es descubrirse, también es explorarse, Que no conocer se esas zonas erógenas. Claro, que no se termina en el orgasmo masculino. No Exactamente. Se termina, eso debe de seguir. Exacto, entonces es así. Uf, qué tema, ¿eh? Pero, Yajaira, ¿tú te has dado cuenta que aquí tenemos un compañero que se ha explayado hoy también hablando? No, desde su experiencia urológica y Claro. asumo yo. Tan solamente si vamos a hacer varios programas, hay tela por donde cortar. No, otra parte importante también dentro de la disfunción sexual femenina es la baja estimulación hormonal, y eso es provocado por aquellas pastillas anticonceptivas, y es muy importante que la Ujú. paciente entienda que cuando la libido, o sea, el deseo sexual, apetito Disminuye. sexual está disminuido, es el momento de decirle al médico para cambiarle el medicamento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotras vamos a tener unos niveles de testosterona que son lo que van a provocar que nosotros tengamos ese apetito sexual. Cuando ese apetito sexual se ve disminuido, pues hay muchas de las funciones que tienen que ocurrir durante el acto que no se dan. Y entonces eso no va a ser un acto sexual agradable.
al contrario, va a ser una, como digo yo, una violación con consentimiento, porque tú Sí. estás diciendo que sí, pero en función realmente no, pero no es porque tú tal vez en tu interior no es que tú no deseas a tu pareja o lo quieras, sino es porque hay algo que orgánicamente te está afectando. Exactamente. Entonces, si hay una chica que esté usando cualquier método anticonceptivo y ese método le haya bajado la libido, lo correcto es acudir a su ginecólogo. Y en ese Excelente. sentido también, Yajaira, y ya que mencionas la parte hormonal, está el tema de la menopausia. La mujer cuando llega a una edad menopáusica, pues también con esa alteración hormonal se puede hacer un descenso de la libido. Bueno, ahí Eso como que eso depende. ok. Sí, Depende, porque- porque puede O puede ser... ser todo lo Sí, contrario. exactamente. Todo va a depender Exacto. de la Hay una Exacto. fogosa que son viejas. Sí, ¡Uh! exacto. Como decía la doctora, realmente todo va a depender, porque si la libido de esa señora, ¿verdad?, que tiene la menopausia, disminuye, obviamente, se va a ver afectada, pero hay algunas que no, como dice Diego, algunas son media fogositas, entonces, pero El sí. sexo no tiene edad realmente. Exactamente, no. Realmente, mira, incluso dentro de las disfunciones sexuales hay una categoría que se llama disfunción sexual por sustancia o medicamento, que esta tiene que ver cuando las personas utilizan drogas, cuando utilizan ciertos fármacos, como por ejemplo antidepresivos, ansiolíticos, también medicamentos, por ejemplo, para la tiroide, para la diabetes, hipertensión, que algunos afectan ya también la parte sexual. Entonces, por eso es importantísimo siempre buscar ayuda del profesional. Y otro punto muy importante también, pero este va para los más jovencitos. A mí. Porque, ay, por favor. No, para los más jóvenes, veinteañeros, que tú no estás en esa lista, gracias. Y es el deseo de querer durar mucho, porque si duran más, pues son mejores, si son más hombres, y chalala, chalala. Pero resulta que para hacer eso necesitan medicación. Y a largo tiempo esa medicación para prolongar la erección le afecta. Claro. Y terminan en En una disfunciones. disfunción. Y atrogénicas, o sea, provocadas por ellos mismos. Exactamente. Eso es un pleito que siempre estamos en la sociedad de tratar a esos pacientes que se automedican, una vez que se estaba estipulando que esas medicinas, esas pastillas que se utilizan para las erecciones, y no es tanto para erecciones, sino es para prolongar el contacto sexual, sean solamente recetadas por los urólogos y sexólogos. Pero eso se abolió, se cayó. Entonces, viene el que el paciente quiera tener un embarazo, y yo pensando en embarazo y la sexualidad, y si arrastra de su vida sexual algún fetiche, creo, o trae algún trastorno, que si no es así, no puede tener un orgasmo o no puede tener una eyaculación ese paciente. Y ahí es peor. Ahí salimos de lo común, del llegar a la casa, dormir y acostarse. Ya no hay que complacer primero lo imaginado o lo creado desde tu niñez. Mencionar ahorita lo de la violación, Exacto. que marca Bastante. mucho. Entonces, es importante aclarar que no es que el que tú seas extraño no significa que no puedas disfrutar de una sexualidad también. Claro. Entonces, no sé qué tú me podrías decir si estas mujeres que tienen un trastorno a la hora de los orgasmos lo hacen por una obligación, y entonces si tú como pareja quieres buscar un hijo y quieres obligar y te obligan a tener un contacto sexual, ¿qué soluciones le podemos dar? Ok, mira, es importante trabajarla sí o sí, buscar las causas para poder brindar el mejor tratamiento a esa persona. Sabe que lamentablemente la mayoría de la población, ¿verdad? Lamentablemente se educó a través de una pornografía. Sí. ¿Qué pasa? Que lamentablemente la pornografía no es la realidad de lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la persona cuando le ve, cree esa realidad. Y cuando se enfrenta, entonces, que no se da como lo espera, exactamente, esa expectativa. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente muchas de esas mujeres que tienen un trastorno orgásmico, muchas veces lo fingen para complacer a la pareja. Por eso mismo, por la poca educación sexual que tuvieron o porque vieron en un video como esos,
y tenían que hacerlo de esa forma, imitación, vamos a llamarle así. Entonces, lo fingen. Entonces, ya luego con el tiempo, cuando hay un deterioro emocional, entonces ahí cuando la mujer dice, ya no puedo fingir, ya tengo que buscar ayuda, porque no estoy disfrutando. Porque lamentablemente la persona que tiene ese trastorno o esa disfunción puede estar totalmente excitada, pero no llega al orgasmo. Entonces, por eso. Está muy bueno el tema. No, y el tema es muy amplio. Yo creo que, porque ahí también pudiéramos abarcar, y me surge la pregunta cuando Diego mencionaba que si los fetiches, que si una persona tiene en su mente una expectativa de una forma específica, ¿qué tan sano es eso? O sea, por lo mismo que mencionaba Yajaira ahorita, o sea, y tú misma decías, la religiosidad nos ha inculcado que el tema de la sexualidad se debe manejar más que todo con un fin reproductivo, más que un fin de placer. Entonces, eso limita mucho y quizás limita mucho el tema de la imaginación, del introducir cosas dentro de la práctica sexual como juguetes sexuales, porque eso no tiene que ver con reproducción. Entonces, otras cosas. Sí. Claro. Todo lo que se te imagina. Todo lo que digo se quiere imaginar. No le damos rienda suelta. Tienen frenado. Seguimos, por favor. No me dejan hacer yo. Entonces, lo que pasa es que no se puede editar. Y no se puede editar nada, Diego. Entonces, las 7 de la noche tú. Entonces, ahí va ese tema de cómo se maneja a nivel psicológico, qué tan sano es tener fantasías, fetiches, el uso de esos juguetes sexuales dentro de la pareja consensuada. Exacto, bien lo dijiste, consensuada. Si esa pareja está totalmente abierta al placer, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Habrán parejas que lamentablemente tal vez no vaya a querer, por lo que anteriormente tú mencionabas, porque tal vez consideren que no debería, porque se supone que tú debes de satisfacerme sin yo tener que buscar. Entonces, no, la satisfacción no necesariamente tiene que ser con la pareja. La pareja puede involucrarse dentro de la práctica del juego sexual, y qué rico sería eso, ¿verdad? Donde ambos podamos poder sentir nuevas sensaciones con otras cosas, volver a experimentar. Entonces, lamentablemente, la sexualidad sí se ve como algo nada más reproductivo, más que placentero. Entonces, si bien es cierto que las dos cosas tienen que ir a la mano, o sea, que yo pueda disfrutar de esa sexualidad, pero también para lo que venga, ¿verdad? Entonces, eso es así. Es importante que el tema lo hemos traído porque en las consultas, tanto de urología como de ginecología, siempre se constata algún problemita en la sexualidad, tanto en la mujer como el hombre, y de alguna una forma u otra es como red, somos multidisciplinario y tenemos que abarcar cada punto, cada detalle para que se logre un embarazo sin tener que llegar a las otras métodos, entonces de alta complejidad o baja complejidad. Pero en caso ya de que esa pareja pues lamentablemente esté pasando por un proceso de alguna disfunción y el tratamiento de la pareja lleve un tiempo prolongado y la chica tenga baja reserva ovárica, nosotros no nos podemos dilatar en el tiempo, esperar que eso funcione, sino que lo que tenemos que tomar de la mano son las técnicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en caso de una pareja que tenga eyaculación precoz, pues nos vamos a una inseminación en caso de que ese esperma esté en buenas condiciones. Exacto. O a una fecundación in vitro en su defecto, en caso de que la chica ya no le quede buena reserva ovárica. Sí. Y es muy importante todo lo que hemos dicho aquí, que en las casas, en las parejas, conversen y digan, mira, vamos a ver este programa, yo vi esto, nosotros tenemos esta problemática, vamos a conversar y vamos a buscar ayuda. Entonces ya ustedes saben que tenemos una persona capacitada en nuestro centro, en red, para acompañarlos en ese proceso de diagnóstico y también en la parte ya terapéutica de cómo mejorar, de cómo abordar esa problemática que tiene solución, que es lo importante. Claro. Sí. Mira, mencionando dentro de las disfunciones sexuales hay uno que
es un tanto, ¿verdad? Bien arraigado con muchísimos mitos, pero es el trastorno sexual hipoactivo en el varón, que es cuando hay una disminución en el interés, como también en el deseo sexual del hombre, y por tanto no va a tomar iniciativa para las relaciones sexuales, se le va a dificultar tener lo que son fantasías, como también pensamientos sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente digo que viene arraigado con mitos, porque la sociedad entiende que el hombre no puede decir que no puede no tener deseo sexual. Entonces, como anteriormente hemos mencionado, son muchos los factores que pueden influir a que esa persona no tenga ese deseo sexual, no tenga esa excitación. Entonces, lamentablemente, los mitos no contribuyen a que esa persona entonces quiera buscar ayuda. Eso, qué bueno que lo mencionaste, como va en relación al hombre. Y la infertilidad es a cualquier edad. Sí. Pero ¿qué sucede? Como la media más frecuente son a partir de los 35 años, siempre le digo a los pacientes míos de ese rango de edades, 35 40 años, es que ellos van a presentar una disfunción eréctil fisiológica que puede traer un trastorno de deseo sexual, de interés. Y además de eso es la década donde la mayoría de los pacientes tienen una responsabilidad de familia, tienen una responsabilidad de bancos, tienen una responsabilidad de desempeño. Entonces se agrega todo eso y los pacientes llegan con la consulta, doctor, mire, tengo nada de deseo sexual. Y venga lío, porque a los 40 las mujeres están Sí. o antes. Claro. No, los 40, mi amor, Sí. ponen a las mujeres más fogosas. Entonces, sí, por eso es que se buscan los colágenos. No, Los colágenos. Ah, Sí. los colágenos. No, que también en el caso de la mujer también está esa disfunción, que también es el trastorno de interés, excitación, ¿verdad? Sexual femenino, que también es prácticamente lo mismo que el hipoactivo en el hombre, que esta no tiene o tiene una disminución de ese deseo sexual, el interés sexual, que también la mujer puede padecerlo tanto como el hombre. Y algo que tú mencionabas es que lamentablemente cuando hay uno de los miembros que tiene una disfunción sexual, el otro puede verse afectado y también de una forma u otra también adquirir una de la disfunción sexual. Porque imagínate que un hombre que tenga, por un ejemplo, una disfunción eréctil, pues de una forma u otra la mujer se le va a ir disminuyendo ese deseo sexual. Sí. Entonces Porque eso va a lo interferir entiende, mucho, porque el exacto. amor, porque el matrimonio, porque la familia, porque... Y cabe destacar que la parte sexual en una relación es tan importante el eros como la filia. Sí. O sea, esto es 50 y 50 todo. Sí, sí o sí, debe ser así. Entonces Claro. se dejan influenciar también de las comadres, la Exacto. amiga. Que le hagas esto, que le haga lo Sí, otro, sí. que muévete de esta forma para que lo active, cuando no es algo ya, no es por la estimulación sexual que se reciba, sino porque ya la persona tiene una condición psicológica que afecta a que pueda disfrutar de ese encuentro. Y de ahí es que salen los nombres de diferentes posiciones en el acto sexual que son innumerables. Aquí no la podemos decir porque... Agárralo, Estoy frenado. y agárralo, por favor, que no podemos editar. ¿Qué Sí, podemos sí. hacer Vamos a con seguir. Diego? Vamos a seguir, sigan. Voy a No darle- podemos editar. Claro. Uno también de las disfunciones que la doctora mencionaba, que también es el trastorno génico-pélvico en las mujeres, que viene siendo ya lo que es el vaginismo, y también la dispareunia. Son dos trastornos que realmente ocurren muchísimo. Sí. Dispareunia, que tradúcelo. ¿Qué Sí. es dispareunia? La dispareunia esta se caracteriza por tener dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, el vaginismo es, como la doctora mencionaba ahorita, son contracciones de los músculos o de las paredes vaginales, la cual va a impedir a que haya una penetración. Contracciones involuntarias. Exactamente. Entonces, la persona va a sentir dolor. Entonces, muchas veces, por el complacer a mi pareja, lo hacen, aún sintiendo este dolor. Entonces, la consecuencia que viene después de eso es mucho, porque si tú tienes dolor, tú no vas a lubricar, tú no vas a disfrutar. Entonces, como mencionaba la doctora, puede haber ciertas... Laceraciones. exacto, laceraciones, infecciones, o sea, todo ese tipo de cosas. Ah, bueno.
y que es común. Sí. Hay mucha dispareunia. Sí. Y me doy cuenta que hay más dispareunia en aquellas mujeres donde su religiosidad, ¿verdad? Las mantiene todavía ahí porque ellas fueron criadas muy rigurosamente, que la masturbación es un pecado, que no pueden hacer tal o cual cosa, entonces esas se ven muy afectadas. Sí, sabe también que puede contribuir también a una dispareunia, también el haber tenido aborto. Sí, por ejemplo, por trauma. Exactamente, por trauma, o el miedo de volver a quedar embarazada y volver a repetir lo mismo, muchas veces se abstienen. Entonces el problema realmente de la disfunción con la fertilidad es ese en sí, porque realmente no todas las disfunciones van a impactar directamente a la fertilidad, pero si bien es cierto que si la persona no disfruta esa sexualidad, pues no van a disminuir. Entonces, si disminuyen, entonces va a haber menos probabilidad de que haya una concepción. Sí, era como decía Diego hace un rato, que tenía esa pareja que el contacto sexual era muy limitado en frecuencia, entonces se hace más difícil, porque como ya ha explicado Yajaira en otros episodios, hay un tiempo específico en el que se puede dar en el ciclo. Entonces, respecto a eso de la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia normal? Eso le iba a decir, que ¿Hay una frecuencia normal? Están los pacientes que hacen el contacto sexual 2 veces al día, todos los días. O sea, hay que no le dan ni tiempo que los espermatozoides se me maduren. Sí, entonces, recuerden, calidad, no cantidad. Sí, exactamente. Mira, realmente no es que exista de que cantidad. Que lo tienen que hacer tantas veces, no. Sino eso va a depender de la pareja, qué tanto se disfruten, qué tanto disfruten esos encuentros sexuales, qué tanto haya juegos previos, que eso también es muy importante, que lamentablemente muchas veces nos vamos al bambo, ¿no? No. Entonces es importante explorarnos, poner todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nos puedan de una forma u otra ayudar a ese disfrute sexual. Si hay una música que a mí me gusta, que de una forma u otra pues me ayuda, ¿verdad?, en el momento, vamos a ponerla. Entonces realmente en sí no es que haya de que un tiempo, no, que tienen que hacerlo tantas veces, sino eso va a depender de la pareja, cómo se sienta cómoda. Pero ya en el caso, si se está buscando bebé, entonces sí deben de tratar de hacerlo en los días fértiles, o se le trata de poner día de intermedio, un día sí, un día no, correcto. Y así sucesivamente. Muy bien, pero este tema estuvo buenísimo. Sí, muy bueno. Falta mucho más, Diego, por hablar. Sí, pero vamos a dejarlo para una segunda parte. Yo quisiera una segunda parte porque faltan muchas cosas y donde por lo menos me dejen a mí ser. Es que para poder dejar ser, entonces tenemos que cambiar el horario. Ponerlo a las 2 de la mañana. Yo quiero que no nos vayamos sin que antes Dawilda nos dé algunas recomendaciones para esas parejas, para mejorar el tema de la intimidad en todos los aspectos y mejorar y fortalecer esa relación de pareja. Claro, mira, lo primero y más importante es que tengan una comunicación asertiva. Es importante yo decirle a mi pareja lo que me gusta y lo que no me gusta, puesto que mi pareja no es adivina. Entonces, si usted no se lo dice, la pareja no va a saber. Entonces es importante que también se conozca su cuerpo, explore eso, su cuerpo es suyo. O sea, así como yo conozco el lunar que yo tengo aquí, así también tengo que conocer cualquier otra cosa de mi cuerpo. Entonces es importante que se conozca. Es importante que utilicen juegos previos, porque realmente eso va a enriquecer a la intimidad, eso va a enriquecer a la relación sexual de usted y su pareja. Entonces, si algunos, ¿verdad?, está pasando por una de estas disfunciones sexuales, es importante que acuda a donde un médico, a donde un sexólogo, para que estos entonces puedan tratarlo acorde a su historial clínico y puedan abordarlo y darle las mejores opciones o los mejores tratamientos para entonces erradicar o disminuir poco a poco, ¿verdad?, esa disfunción sexual. Y yo quisiera, antes que se nos acabe el tiempo, que pongan aquí debajo, sin miedo alguno, qué se puede hacer para que ustedes lleguen a donde nosotros y nosotros poder ayudarle ante eso, porque no solamente verlo en el podcast o verlo en la televisión, sino acercarse para poder ayudarlos. Claro, y que si también tienen alguna preguntita, alguna duda con relación a este tema, también
por el DM. Escriban exactamente Sí. en el DM, en la cajita de preguntas, entonces ahí vamos a estar respondiéndosela. Yo sé que este episodio va a gustar muchísimo y les prometemos que Dawilda nos va a acompañar con más frecuencia. Sí, Claro que sí. Porque sus aportes son de verdad que muy siempre buenos. muy bueno. Claro que Siempre muy buenos, muy atinados y que enriquecen mucho a todo el equipo y a toda la audiencia que lo está escuchando. Entonces, ya saben que la tenemos disponible en Red Fertility y que Red Fertility está en la calle Pedro Casado, número 12, en el edificio JM de la Cruz, frente al Laboratorio Morilla Gómez, y que ahí teléfonos. estamos todos los días nosotros esperándolos y que pueden hacer sus citas a los teléfonos 460-3051. Enfrente de los laboratorios Morilla Gómez, ahí nos van a encontrar. y síganos en nuestras redes sociales en @redfertilityRD, en YouTube, en Instagram, en todos lados y en mis redes sociales personales, Doc Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Yajaira Rosó. Psicoeducate 1. Y ahí estamos nosotros siempre pendientes de darles contenido de calidad, pero también información y de escucharlos y leerlos. Así que dejen todas sus preguntas porque por ahí viene un segundo episodio de respondiendo las preguntas de todos ustedes. Así que ayúdennos por favor para grabarlo bien pronto. Sí, bye. Hasta la próxima. Nos Bye, vemos. nos vemos.